El caso del asesinato conocido como el Hombre Sombrilla ha desconcertado a las autoridades y a la comunidad durante más de 40 años. En la pequeña localidad de Rollers, Texas, un crimen macabro ocurrió en la tarde del 16 de abril de 1979, y hasta el día de hoy, las respuestas siguen siendo inciertas. La historia de este hombre desconocido, cuyo asesinato permanece sin resolver, ha sido objeto de múltiples teorías, pero el misterio sigue desafiando a los investigadores. El caso comenzó como un enigma cuando un hombre fue encontrado muerto en un campo solitario a las afueras de la ciudad. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más extraño fue el hecho de que el cuerpo estaba tendido sobre el suelo con una sombrilla negra sobre él. Este detalle aparentemente insignificante, pero intrigante, le dio al caso el nombre con el que es conocido hasta hoy, el Hombre Sombrilla. Sin embargo, la sombrilla no fue la única anomalía en el caso. El cadáver de este hombre desconocido fue hallado en un estado preocupante. El cuerpo estaba gravemente mutilado, con múltiples heridas, pero no se encontraba ninguna identificación en sus ropas, lo que hizo que los investigadores empezaran a teorizar sobre la posible identidad del asesinado. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué nadie lo había reportado como desaparecido? Estas preguntas fueron las que dominaron la investigación. Lo primero que sorprendió a los investigadores fue que, a pesar de que el cuerpo mostraba claros signos de haber sido atacado, no había evidencia inmediata de un crimen premeditado. No se encontraban huellas dactilares o pruebas forenses que llevaran a una pista sobre el asesino. Lo que sí era peculiar era la sombrilla negra. El hombre estaba tendido sobre su espalda, con la sombrilla que, aunque abierta, no parecía haber sido usada para protegerse de la lluvia o del sol. Esto desató un mar de especulaciones. ¿Era una pieza clave del crimen o simplemente un detalle azaroso? Nadie lo sabía. Un aspecto crucial del caso fue la identidad del hombre. A pesar de que los investigadores hicieron un esfuerzo considerable para identificarlo, el cadáver no presentaba ninguna marca que indicara de dónde provenía ni tenía documentos que pudieran ayudar a su identificación. Tampoco se encontraban signos que sugirieran que fuera alguien conocido en la comunidad, lo que aumentó el misterio en torno al crimen. Los forenses realizaron una autopsia y encontraron que el hombre había sido golpeado repetidamente, con una fuerza brutal, y finalmente apuñalado hasta la muerte. A pesar de los esfuerzos de la policía por interrogar a los residentes locales y buscar personas desaparecidas en la región, no hubo ningún informe de alguien que coincidiera con la descripción del hombre muerto. A medida que avanzaban las investigaciones, la policía comenzó a teorizar que el hombre podría haber sido alguien de fuera de la ciudad, alguien que probablemente viajaba por el área y que, por razones desconocidas, había sido atacado en un lugar tan aislado. Sin embargo, esta hipótesis tampoco encontró una confirmación sólida. Uno de los aspectos más extraños de este caso fueron las llamadas telefónicas anónimas que comenzaron a llegar a las autoridades después de que el asesinato fuera ampliamente publicitado. El origen de estas llamadas era incierto, pero se mencionaban detalles específicos sobre el crimen y sobre el Hombre Sombrilla, detalles que solo alguien cercano al caso podría conocer. Algunas de las llamadas sugerían que el crimen tenía un componente ritual o simbólico, pero nadie pudo determinar su significado. Poco después, comenzaron a circular rumores en la comunidad local que hablaban de un hombre misterioso que había sido visto en los alrededores de la zona días antes del asesinato, pero no se lograron obtener pruebas suficientes para hacer una conexión directa con el crimen. A lo largo de los años, la falta de respuestas alimentó una variedad de teorías sobre la identidad del asesino y los motivos detrás del crimen. Una de las más persistentes es la idea de que el Hombre Sombrilla era un testigo o víctima accidental de un crimen organizado o de alguna actividad ilícita. La sombrilla, aparentemente inútil pero simbólica, se convirtió en un símbolo del misterio, como si el hombre hubiera sido elegido por alguna razón y luego dejado como una señal para alguien o para un grupo específico. Otra teoría, más oscura y retorcida, sostiene que el asesinato fue parte de algún tipo de ritual o ceremonia macabra. El hecho de que el hombre estuviera tendido en el suelo con una sombrilla como único accesorio en el lugar del crimen fue interpretado por algunos como una especie de ofrenda. Esto alimentó aún más la especulación de que el asesino podría haber pertenecido a un culto o grupo secreto. A pesar de las diversas teorías y de la atención que el caso ha recibido a lo largo de los años, el asesinato del Hombre Sombrilla sigue siendo un misterio sin resolver.
Las investigaciones oficiales fueron cerradas, pero la falta de evidencia concluyente y la imprecisa naturaleza del caso dejaron una marca indeleble en los que lo investigaron. A día de hoy, el crimen del hombre sombrilla es considerado uno de los casos más extraños y perturbadores de asesinato sin resolver en la historia criminal de Texas. El nombre de la víctima nunca se ha determinado, y el asesino sigue en libertad, mientras las preguntas continúan sin respuesta. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué fue asesinado y dejado en un campo con una sombrilla negra sobre él? Son interrogantes que, aunque el tiempo ha pasado, siguen atormentando a quienes se han adentrado en este caso tan desconcertante. El hombre sombrilla es el tipo de misterio que sigue vivo en la memoria colectiva de aquellos que se han adentrado en su historia. La sombrilla, más que un simple objeto, se ha convertido en un símbolo de la oscuridad que rodea este asesinato, un recordatorio de que, en ocasiones, hay crímenes que permanecen en la penumbra, desafiando las respuestas que tanto buscamos.